Creo que hoy es el Día Mundial de la Energía. A ver si nuestro invitado nos lo confirma, Antonio Sánchez, que es líder de comercial y nuevos negocios de Celsius Centroamérica. Buenos días, bienvenido. Hola Flor, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Profesor Cabrera, también mucho gusto saludarlo. Muy Buenos buenos días. días. Sí, efectivamente, hoy se celebra el Día Internacional de la Energía. Digamos que es uno de los servicios básicos más indispensables, creo yo, para, para nosotros los seres humanos en esta época de nuestro existir. Y entonces, Antonio, ¿cómo lo vamos a celebrar? Profesor, yo creo que una de las mejores maneras de celebrarlo es siendo conscientes con este magnífico recurso, pero que también puede impactar de una manera significativa nuestro medio ambiente. O sea que es muy importante si lo podemos celebrar utilizándola, pero utilizándola de una manera racional, de una manera eficiente, de la mejor manera, sin que generemos o generando el menor impacto posible al medio ambiente. ¿Cómo se Esto hace puede eso, don ser. Antonio? Bueno, Flora, hay muchas formas. El tema de la eficiencia energética viene desde cómo usamos el recurso, usar el recurso de manera consciente, de manera eficiente, insisto en la palabra, porque eficiencia energética no es solo tener o utilizar equipos eficientes, sino es cómo los usamos. Y al final del día, la energía, qué tanta energía consumo, es qué tanto tiempo utilizo los equipos. Llámese desde un foco hasta una refrigeradora o cualquier otro tipo de elemento que consuma energía eléctrica, un aire acondicionado. Entonces, la invitación es, seamos conscientes de que ese recurso, esa energía, además de costarnos, digamos, económicamente, tener un valor económico, tiene un costo para el planeta. Entonces, cada kilovatio hora, o mejor, cada minuto que nos dejemos de usar un equipo o apaguemos un equipo que no estemos usando, estamos contribuyendo con el medio ambiente. Otra forma importante también es traer o generar esa energía desde fuentes renovables que tengan el menor impacto con el medio ambiente. Tema en Panamá muy usado y muy apoyado también por la regulación, el tema de paneles solares. Son dos esquemas que se unen y que se acompañan perfectamente cuando hablamos de usar eficientemente la energía. Es producirla de una fuente lo más limpia posible y usarla de la mejor manera. Pero, Antonio, un comentario, como pueden escuchar, obviamente Antonio no es panameño, es ejecutivo de una empresa que está aquí en Panamá. Acérquese al micrófono, profe. Como lo es Celsia, pero fíjese, lo que pasa, a mí siempre me ha dado la impresión que a los panameños nos cuesta o nos toma más tiempo entender algunos de estos aspectos, ¿no? A propósito, que ayer era un aniversario más del nacimiento de Omar Torrijos. Yo era un chiquillo y a mí no se me olvida Omar Torrijos inaugurando la hidroeléctrica de Bayano. Y me acuerdo que en el discurso dijo que la energía iba a ser más barata. Después de Bayano, no me acuerdo si se construyó una o dos hidroeléctricas más, no se construyó más nada. Bueno, luego vino la democracia, y en la democracia, en la administración de Pérez Valladares, la privatización, que dicen que no es privatización, que es concesión del IRRE. Y la verdad sea dicha, hay mucha inversión privada en materia de generación, particularmente de hidroeléctricas. Años después aparecieron las eólicas. Y así sucesivamente. Entonces, más que hablar de cuánto nos cuesta la energía en nuestras casas, porque Antonio, nuestro invitado, también lo acaba de decir, bueno, también cómo somos nosotros eficientes utilizando la energía, apagando luces o poniendo focos eficientes, comprando aparatos inverter, etcétera, etcétera. Pero cuando nos hablan de energía limpia, como es la eólica, por ejemplo, sí, pero que también nos han explicado que la eólica en Panamá tiene una época del año que es muy eficiente, que precisamente es esta, sí, la denominada temporada seca, pero cuando viene la temporada de lluvia no genera tanto como genera la temporada seca. ¿Por qué la solar, Antonio nos lo acaba de mencionar, podría terminar siendo una opción? Profesor, digamos que en un sistema energético hasta ahora se requiere un mix de tecnologías. Es difícil pensar en vivir únicamente con una sola tecnología, usted lo ha dicho. La eólica es una fuente muy buena, renovable, excelente,
pero tiene sus picos, su máxima producción es en verano cuando tenemos mayores corrientes de viento. La solar igual es una energía limpia que ojalá usáramos todos o la mayoría, pero también tiene su pico y es, oye, solo tienes media en el día cuando tienes radiación solar directa, ¿cierto? Obviamente en épocas de verano mayor, pero mayor producción, pero igual todo el año vas a tener generación con paneles solares. Entonces es ahí donde necesitamos para las épocas o las horas del día que no tenemos solar o que no tenemos eólica, necesitamos unas fuentes que le llaman de potencia firme, y entonces ahí es donde entran las hidroeléctricas, ahí es donde entran las térmicas, a entregarnos esa potencia o esa energía que nosotros necesitamos cuando esas fuentes renovables, que además oscilan porque pueden estar subiendo y bajando su producción dependiendo de si pasó una nube o no, o si viene una corriente de aire o no. Entonces siempre necesitamos una fuente como atrás de respaldo, le llaman eso potencia firme, que nos dé la garantía de que nosotros en nuestras empresas y en nuestros hogares no nos enteramos de esas fluctuaciones que están presentando en las fuentes renovables. Entonces, esto para decirles que ese mix hasta ahora con las tecnologías que estamos comercialmente usando es necesario. O sea, vamos a seguir necesitando de las grandes hidroeléctricas, vamos a necesitar todavía de las térmicas que nos ayudan en las épocas secas, que no tenemos suficiente agua para producir electricidad. Entonces es una combinación, el secreto está, digamos, en usarlas de la mejor manera, tratando de, en lo posible, usar menos las térmicas, que son las que mayor impacto ambiental tienen y eventualmente las que mayor costo pueden tener. Pero es que esto de que las térmicas, pero no terminamos de salir de las térmicas, ¿qué es lo que, en opinión de una empresa como ustedes, qué es lo que está haciéndonos falta? Bueno, profe, eso ya es un tema bastante largo para tratar y discutir. Yo insisto, es un proceso de transición. Panamá está saliendo de las térmicas más contaminantes, ya hay unos lineamientos para salir de la generación con carbón, migrar a fuentes térmicas un poco menos contaminantes, no necesariamente verdes, limpias al 100%, pero sí menos contaminantes como es el gas natural. Entonces está previendo por dejar de producir con carbón y con búnker, como le digo, para continuar con térmicas, pero con gas natural con un menor impacto. Esta tendría que continuar una transición hasta tanto podamos depender lo menos posible de este tipo de tecnologías, pero por lo que conocemos hoy, por lo que estamos usando, todavía dependemos en parte de fuentes térmicas. Insisto, la idea sería migrar a fuentes térmicas no tan contaminantes como el gas natural. Ahora, mientras eso ocurre, Antonio, pues viene la parte nuestra como consumidores, ¿no? También. A mí me da mucha risa cuando yo escucho a gente decir que, oye, mira, esta refrigeradora mía sí es buena, congela rapidito. No, hay un problema, me han dicho. Así es, profe. Yo creo que parte está en la matriz de energética del país, como lo decíamos ahora, pero una parte importante, y es la que podemos gestionar cada uno de nosotros, es cómo usamos esa energía. Si tú lo has dicho, o sea, hay refrigeradoras que sí, la gente, oye, es que eso congela en 2 minutos, pero claro, el costo energético es muy alto. Entonces, en la medida en que todos seamos conscientes de los equipos que estamos usando, qué tanta energía están demandando, qué tan eficientes, usted lo decía, profe, ahora, inverter, o sea, qué tecnología tan eficiente o no tan eficiente es. En esa medida, además de cuidar el bolsillo, pero si no pensamos en el bolsillo, sino que pensamos en el medio ambiente, pues, oye, este es un impacto importante para el medio ambiente. Y al final, unos dólares de menos en la factura de energía, yo creo que a ninguno nos molesta. No, lo que pasa, Antonio, y ahí es donde yo digo que sí nos hace falta como consumidores aquí en Panamá, más información y más orientación. A mí me pasó, y lo puedo decir como un testimonio. Yo veía, aquí la señora Lorena me mostraba la factura de la electricidad, y la verdad sea dicha, cuando cambiamos el aparato, un aparato inverter, sí, era un poco más caro, cierto que lo es, pero la factura se vino abajo. Y digo, se vino abajo, Antonio, no es que me bajó $1, no. Fue muy evidente. Después de eso, la siguiente compra, unos años después, fue la refrigeradora inverter. Ajá.
Y después el microondas, o sea, porque la verdad sea dicha, sí ahorra. Sí, sí, profe, los inverter, digamos que tienen un estimado de ahorro que puede ir hasta el 30%, o sea, es importante ya un 30% en la factura. Y si miramos los equipos que más nos pesan en consumo en la casa, que son la refrigeradora, si usamos estufa eléctrica, la estufa eléctrica es un consumidor importante, los aires acondicionados son unos consumidores importantes. En la medida en que tengamos estos equipos más eficientes inverter, como lo ha dicho, profe, vamos a tener un impacto, insisto, positivo en nuestra factura, pero muy amigable con el medio ambiente. Oiga, y además de esos equipos inverter, que sí realmente funcionan, porque el recibo viene un poco más económico, hay otros equipos que no son inverter, pero que en sus etiquetas dice que ahorran tanto de energía. ¿Eso realmente ahorra? Hay un etiquetado internacional que lo conocemos como, viene clasificado por letras A, B, C, donde la A es la más eficiente. Incluso hay unas que vienen ahora A más o A con 2 más. Eso lo que nos marca es el nivel de eficiencia de cada equipo, porque no todos digamos que se pueden medir como inverten o no inverten, pero sí niveles de eficiencia. Pero Flor y profesor Cabrera, yo insisto mucho en está perfecto y buenísimo que migremos a equipos más eficientes, pero digamos que mi comentario va muy enfocado a que revisemos todos, perdón, cómo estamos usando esos equipos. Claro. Porque de nada me sirve un aire acondicionado inverter si yo mantengo las ventanas abiertas, por ejemplo, o si dejo el aire acondicionado funcionando todo el tiempo o cuando yo no estoy allí a una temperatura demasiado baja. Puede ser que la deje con una temperatura que me controle los temas de humedad y demás en Panamá, pero no necesito que esté muy fría, 18 grados, si yo no estoy en la habitación o si no estoy en la casa. Entonces, son los dos componentes, equipos eficientes, pero la recomendación es que los usemos conscientemente, que los usemos siempre y cuando los estemos necesitando. Pero Antonio, en ese punto, y me corrige si estoy equivocado, en el caso puntualmente de los aires acondicionados inverter, lo que entiendo no se recomienda es estar en el prende y apaga, porque ahí sí no te ahorra. Sí, exacto, profe, pero, o sea, insisto, los tienes prendidos siempre y cuando estés allí, pero conocen algunos casos que estás en la sala y tienes los aires acondicionados de todas las habitaciones prendidos. Si no los estás usando o no los vas a usar, pues porfa, apágalo o por lo menos gradúa la temperatura. No te necesitas tenerlos a una temperatura tan baja cuando no estás en el recinto. Es esa la invitación. O los aires acondicionados funcionan perfectos si están en una habitación o en un sitio lo más hermético posible. Si abres ventanas o tienes fugas del aire frío, ese equipo, si sea inverter, va a trabajar mucho más tiempo y por tanto va a consumir mucha más energía. Y luego está también el tema de los bombillos, Antonio. Yo creo que en los bombillos, en los focos, es donde más hemos trabajado. Yo creo que la mayoría ya tenemos focos LED en nuestras viviendas, en nuestras empresas. Y si no lo tenemos, pues es el primer camino que tenemos que correr y es cambiar los bombillos, cambiar los focos por tecnología LED, que eso sí definitivamente, o sea, tenemos, si tuviésemos todavía los antiguos que usábamos de tecnología incandescente, estamos hablando de ahorros fáciles del 80% solo con cambiar un foco. Además que la duración de un bombillo LED es muchísimas veces más, muchos más años del que conocíamos incandescente, que luego pasamos a tecnología fluorescente y hoy estamos en la tecnología LED, que es una de las más eficientes. Y fíjense que en ese sentido a mí me sorprende que muchos edificios nos han enterado que si cambian todo el sistema de luces a bombillos LED, el ahorro en consumo de energía para el edificio, lo llaman las áreas comunes, se siente. Así es. Profe, y tú has tocado un tema muy importante que a mí particularmente me llama la atención y es, vemos cómo todas las áreas comunes, estacionamientos, en muchos edificios en Panamá están encendidos algunos 24 horas y otros todas las 12 horas en la noche con full, o sea, hay full iluminación. Existe tecnología LED graduada, o sea, con graduación. Sencillamente, cuando no hay nadie, no hay vehículos desplazándose, el nivel de iluminación es mínimo únicamente por temas de seguridad.
pero si hay algún movimiento de una persona o de un vehículo, inmediatamente se aumenta el nivel de iluminación para que pueda transitar sin ningún inconveniente. Ese esquema trae muchos ahorros en temas de energía, teniendo en cuenta que en estos edificios y en zonas comunes la iluminación es un componente bastante importante en la factura de energía. Sí. Bueno, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, una gentileza de Antonio Sánchez por parte de nuestros amigos de Celsia, toda vez que hoy es el Día Internacional ¿de qué? De la electricidad. De la energía. De la energía. Energía. Flor, ¿usted no se puede convertir en inverter? No, usted no. Sí, yo soy ahorradora. No, Antonio sí ya se la pasa planchando toda la ropa y todas las cosas. La plancha consume energía en cantidad. No, yo no, aquí en casa yo no plancho. No. La ropa a la lavandería. Bueno, es que, Antonio, todo lo que usa resistencia consume mucha energía, ¿no? Sí, profesor. Lo que usa resistencia son los mayores consumidores de blower? energía. El blower. Sí, también es una resistencia. El air fryer. El blower, la plancha, el air fryer, creo que sí. Sí, y la estufa. La estufa eléctrica. Sí, tenemos estufa eléctrica, exacto. Sí, pero para eso hay una solución, Antonio. Las estufas... De inducción. ¿Cómo es? De inducción. De inducción, exacto. Sí, que son eléctricas, pero son mucho más eficientes en el consumo de energía. Exactamente. Vale, pero hay equipos que pueden consumir, digamos, una potencia interesante, pero digamos que tenemos efectos en muy corto tiempo. En el caso de las estufas de inducción. Digamos que lo que pasa es que el tiempo de cocción es menor, por tanto el consumo de energía es menor. Recordemos que la energía es qué tanto, o sea, la potencia, qué tanto consume el equipo, por cuántas horas la estoy usando. Entonces, entre menos horas o minutos use el equipo, claro, pues más eficiente voy a ser. Y estas tienen la particularidad que funcionan a base del peso, ¿no? No, ellos lo que hacen es con una base, una olla que tiene que tener el hierro, pues porque es magnética, es un tema más electromagnético. Sí, no tiene. Por tanto, tú la tienes encendida, la tocas, pero no te quemas. No tiene el riesgo de quemarte. Esto es como un juguete para él. No, pues si ni lo sé usar, Flor. Muy sencillo, profe, es muy sencillo. Yo la compré, pero no la sé usar. Pero yo la compré. Bueno. Véndala a medio precio, yo se la compro. No, pero si la señora Lorena sí la usa. O sea, con los ojos cerrados la usa. No tengo ni idea cómo, pero sí vi el asunto. Y es que me llamó la atención cuando me hicieron la explicación, Antonio. Ajá. Del tema sí, también un aparato un poco más caro, es cierto, pero también te explica cómo ahorra y cómo es más eficiente en el uso de la energía. Así es. Y mucho más seguro. Mucho más seguro. Además, si usted queda encendida y no tiene nada encima, no pasa absolutamente nada. O sea, no vas a tener fuego como con la olla eléctrica que se termina quemando todo. Sí. Y puedes meter la mano y no te quema. Ahí sí eso hay que puedo meter las manos al fuego. Fuego. Ahí la puedes meter. Antonio, muchas gracias. Muy amable. No, profesor, con mucho gusto. Flor, encantado en saludarlos.